La carta a los tesalonicenses es uno de los tantos escritos, una de las tantas cartas o epístolas escritas por el gran apóstol Pablo, el apóstol al cual Dios llamó y lo comisionó para que le predicara el evangelio a los gentiles, es decir, a los no judíos. Esto fue algo glorioso que Dios hizo con el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era un judío fanático, recalcitrante, demente, obtusa, que odiaba al cristianismo. Y todos conocemos la historia del apóstol Pablo. Y luego de ser un hombre que se jactaba de toda la observancia rigurosa y ceremonial de las leyes judías, ahora es un hombre libre en Cristo Jesús que con total libertad y pasión le predica el evangelio a toda criatura sin importar su raza, sin importar su color, sin importar su alimentación, sin importar su ropa, sin importar nada. El apóstol Pablo fue despojado por el mismo Dios de todas sus ataduras, de todos sus prejuicios religiosos, de todo su fanatismo y de toda su locura. Y él es el apóstol a los gentiles. Él es el máximo exponente de toda la doctrina cristiana. Nosotros tenemos que tener un acercamiento a la doctrina del apóstol Pablo si en verdad somos cristianos, porque la iglesia está fundamentada, primero que todo, en la piedra angular, que es la persona del Señor Jesucristo, y segundo, ese fundamento contiene toda la enseñanza doctrinal de los apóstoles, y llamamos apóstoles exclusivamente a aquellos a quienes el mismo Señor Jesucristo en persona comisionó para escribir y que tienen autoridad. No reconocemos el apostolado de ningún hombre en la actualidad que predica un evangelio diferente. Reconocemos única y exclusivamente la autoridad apostólica de los hombres que escribieron en el Nuevo Testamento y que fueron llamados por el Señor Jesucristo y tuvieron una comisión y un encuentro personal y directo con el Señor Jesucristo. Bueno, la carta a los tesalonicenses, ambas, la primera y la segunda, pero hoy vamos a estudiar, vamos a comenzar solo la primera. La carta a los tesalonicenses tiene un tema supremamente importante, supremamente atractivo y supremamente contextual en estos tiempos. Es supremamente importante hablar del retorno de Cristo. Es impresionante ver con la pasión con que el apóstol Pablo hablaba del retorno de Cristo y vivía en una época donde todavía no se habían dado la mayoría de las señales y las profecías que tenían que cumplirse como una evidencia de que ya Cristo venía. Hoy nosotros estamos a las puertas de la venida del Señor Jesucristo. Quizás muchos de los que están aquí no han hecho el curso de Apocalipsis y algunos cursos más que hemos hecho que tienen que ver con el cumplimiento de las profecías, que nos muestran que evidentemente hoy más que nunca, o hoy estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces, es hora de prepararnos porque Cristo viene por su iglesia. Y este es el tema que maneja la carta a los tesalonicenses. De hecho, si vienes conmigo, debes tener abierta tu Biblia en la primera epístola a los tesalonicenses. Y si vienes conmigo, vamos a mirar una característica de toda la carta. ¿Sabes cuál es esa característica de toda la carta? Todos los capítulos de Primera de Tesalonicenses terminan con una alusión a la segunda venida de Cristo. Todos los capítulos. A pesar de que el contenido de todos los capítulos abarca diferentes temas, diferentes cosas, siempre todos los capítulos concluyen en la esperanza bendita del creyente, en el retorno del Señor Jesucristo. Por eso es que el tema central de esta carta es el retorno de Cristo. Y podemos decir que el propósito de esta carta no es solamente advertir, anunciar, proclamar el retorno del Señor Jesucristo, sino que hay un propósito inminente en esta carta y es mostrarnos cómo debe ser la iglesia por la cual Cristo viene. ¿Estás preparado para que Cristo venga? Si esta noche sonara la trompeta,
si esta noche fuera ese día glorioso, tú te irías con el Señor. Tú tendrías ese honor, ese privilegio de experimentar el arrebatamiento que está anunciado aquí. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer a la hora de comenzar esto. Y les decía que vamos a mirar la característica de la carta. Vamos hojeando la carta. La carta tiene 5 capítulos. Es una carta supremamente corta porque los capítulos son cortos y quiero que vayamos siempre al último versículo de cada capítulo. Vamos al último versículo del capítulo 1 y dice el versículo 10, 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí está el anuncio de la venida del Señor Jesucristo. Vamos ahora al capítulo 2 y nos ubicamos también en el último versículo del capítulo 2 y vamos al versículo 19 y 20. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois mi gloria, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Otra alusión a la segunda venida de Cristo. Vamos al capítulo 3 y leemos el último versículo del capítulo 3, que es el versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Lleguemos al capítulo 4 ahora y encontramos el versículo 12, que es en el capítulo 4, el versículo número 17. Ese es el capítulo que habla prácticamente todo, no solamente el último versículo, todo el capítulo habla de la segunda venida de Cristo. Y dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y vamos finalmente al capítulo 5 y nos vamos a dar cuenta que también termina el capítulo con la misma anunciación. Dice el capítulo número 5 y vamos al final, antes de la despedida, porque a partir del versículo 25 es la despedida de la carta. Vamos al versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, hemos concluido que el tema central de esta carta, el que impregna toda la carta, es el tema de el retorno del Señor Jesucristo. La carta a los tesalonicenses compite con la carta a los Gálatas para ser la primera carta que se escribió del Nuevo Testamento. O sea, compiten por ser el primer escrito del Nuevo Testamento. Quiere decir que es de los escritos más viejos que hay del Nuevo Testamento. O podemos decir que el libro más viejo, o sea, el primer libro en escribirse del Nuevo Testamento, pudo haber sido o la carta a los tesalonicenses o la carta a los gálatas. Eso fue lo que quise decir. No sé si lo comprendieron. Bueno, vamos entonces a mirar el contexto histórico rápidamente. Tesalónica, dice carta a los tesalonicenses. Tesalónica era o es, porque actualmente Tesalónica se llama Salónica y es una ciudad de Grecia. Es una ciudad que queda cerca al mar Egeo. Aquí tenemos un mapa de Grecia, esto es una parte de Europa, aquí tenemos a Grecia y aquí en este lugar tenemos a Tesalónica, que hoy es una ciudad llamada Salónica, o sea, simplemente le quitaron la T y la E. Se estima que debajo de la ciudad actual de Salónica están las ruinas de la ciudad de
Tesalónica. Aquí tenemos un cuadrito y Salónica es una de las ciudades más pobladas de Grecia y dicen que es la segunda ciudad más importante de Grecia. Tesalónica fue una ciudad que el apóstol Pablo visitó en su segundo viaje misionero. O sea, en su segundo viaje misionero, creo que el segundo viaje misionero de Pablo fue quizás el más fructífero, el más intenso, el más fuerte, el más violento, donde hubo mayor número de persecuciones, donde hubo mayor número de sufrimiento, pero al mismo tiempo donde hubo los frutos más grandes. Tesalónica queda en Macedonia. Estas iglesias, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipo, las iglesias de Macedonia tenían eh, muchísima importancia para el corazón, para los afectos del apóstol Pablo. Fueron iglesias que tuvieron una experiencia de conversión genuina, profunda, sobre todo una experiencia de conversión llena de afecto, llena de amor, llena de entrega, en medio de mucho sufrimiento, en medio de mucha angustia, se dio la fundación de estas iglesias y especialmente la de Tesalónica. Por ejemplo, todos ustedes han oído hablar de Filipos, de el carcelero de Filipos cuando se convierte. Todos ustedes han oído hablar de Pablo y Silas cantando himnos en la cárcel de Filipo, azotados y amarrados al cepo, de cómo los ultrataron, de cómo los maltrataron. O sea, después de de este drama que vivió el apóstol Pablo y Silas, sus colaboradores en la ciudad de Filipo, ellos salieron a Tesalónica. Y los mismos que los perseguían en Filipo salieron también a perseguirlos en Tesalónica. Yo quiero que leamos mejor dónde está eso. Eso está en el libro de Hechos. Y vamos un momentico al capítulo 17 del libro de Hechos para leer la parte que tiene que ver con el contexto histórico, o sea, cómo se fundó la iglesia en Tesalónica. Vamos a Hechos capítulo 17 y vamos a leer del 1 al 15. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Hago un paréntesis. Si usted mira el capítulo 16 muestra a Pablo en Filipos y muestra toda esa persecución en Filipos. Ahora el capítulo 17 muestra la salida de Filipos y la llegada a Tesalónica. Versículo 2 de Hechos 17. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas,
Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Bueno, ¿por qué leemos todo esto? Para que entremos en contexto y recordemos lo traumática y lo difícil que fue la fundación de la iglesia en Tesalónica, o por decirlo mejor, la predicación de Pablo en Tesalónica. Pablo tenía una costumbre. ¿Cuál era su costumbre? Cuando llegaba a una ciudad, buscaba la sinagoga de los judíos, porque en la sinagoga se reunían todos los judíos y compartían la palabra de Dios. Entonces él comenzaba siempre por las sinagogas y allí era donde él exponía el evangelio, proclamando que el Señor Jesucristo era el Mesías. Allí era donde se empezaban a dar las primeras conversiones. Dice que estuvo en ese proceso por 3 días de reposo, o sea, que fueron 3 semanas completas en las cuales el apóstol Pablo se dio a la predicación del evangelio en Tesalónica. Y habla de convertidos, pero la mayoría de los convertidos dice que eran griegos, o sea, el evangelio era más fácilmente recibido por los gentiles que por los judíos. Y dice que había un gran número de griegos y que había mujeres nobles y que habían también muchos hombres. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que los judíos, celosos de su Torá, celosos de su religión judía, siempre veían al Señor Jesucristo, el Evangelio, como una amenaza a su religiosidad, a su fariseísmo, a su legalismo, y se llenaban de odio, se llenaban de rabia, eran religiosos, fanáticos, recalcitrantes, se llenaban de odio y utilizaban las maneras más bajas posibles para detener el evangelio. Una de las cosas que hicieron los judíos de Tesalónica fue juntar delincuentes, juntar gente mala, o sea, ellos eran de clase alta, de clase noble, pero usaron a toda la delincuencia, a toda la gente mala y les pagaron para que formaran un escándalo, para que formaran una turba, para que se llevaran al apóstol Pablo, para que estorbaran toda esta predicación. Y eran supremamente violentos porque inclusive entraron en la casa de Jasón. ¿Quién era Jasón? Jasón fue una persona que se convirtió en esa campaña evangelística, por así decirlo, y que le otorgó vivienda, le otorgó hospedaje al apóstol Pablo y a sus ayudantes. O sea, el apóstol Pablo llegó a hospedarse donde Jasón, y como ellos sabían, ellos llegaron allá para buscar al apóstol Pablo, querían, no sé, matarlo, apedrearlo, y venían con ese odio viajando por toda la ciudad, tratando de detener lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. ¿Y qué nos cuenta la historia? La historia nos cuenta que los creyentes de Tesalónica eran unos creyentes que estaban teniendo una experiencia de conversión genuina, una experiencia de conversión verdadera. No fue una experiencia con el evangelio de la prosperidad, no, fue una experiencia con el evangelio de la cruz. Y fue una experiencia tan clara y contundente con este evangelio de la cruz que ninguno de ellos fue premiado por convertirse a Cristo. Todos los creyentes en Tesalónica, cuando se convertían a Cristo, lo que tenían eran problemas, persecuciones, dificultades. Jasón, que fue un hombre que abrió su casa y abrió su corazón para hospedar a los apóstoles. Fue un hombre que no recibió un premio por haber hecho eso, sino que por el contrario, llegaron a su casa. Imagínese que usted hospede a un ministro del Señor Jesucristo y lleguen a su casa una turba. Óigase bien, apoyados por la policía, pero más que todo una turba de delincuentes, una turba de ladrones que rompa la puerta de su casa, que irrumpa en su vivienda y que lo agarre a usted simplemente por el crimen de haberle dado hospedaje a un ministro del evangelio. Piense por un momento lo que costaba servir o seguir al Señor Jesucristo, lo que costaba abrazar esa fe. Y piense por un momento si en medio de ese contexto histórico podían existir los cristianos falsos
que existen hoy en día. Cristianos que están siempre detrás de un puesto, detrás de privilegios, detrás de bendiciones, detrás de prosperidad, detrás de promesas falsas que le hacen también ministros falsos, un cristianismo falso que estamos viviendo en nuestros días, que no tiene el contenido bíblico y la esencia y la veracidad del evangelio que predicó el apóstol Pablo y que predicaron los discípulos de Cristo. Entonces, allí es donde nosotros podemos ver que la conversión de los primeros creyentes en Tesalónica o la fundación de la iglesia en Tesalónica fue un evento que contenía el evangelio puro, el evangelio no contaminado, un evangelio predicado por hombres que no eran ministros de la prosperidad, sino hombres que estaban siendo perseguidos, hombres que todavía en sus cuerpos tenían las marcas de los latigazos, del dolor, del sufrimiento, de la persecución, hombres humildes, hombres que en medio de la persecución estaban exponiendo su vida en la predicación del evangelio. Ellos recibieron el evangelio de personas así. Ellos recibieron el evangelio de hombres que tenían su espalda lacerada, de hombres que tenían que correr a esconderse porque la policía, porque las autoridades los estaban buscando para apresarlos. Y apoyar este evangelio era prácticamente someterse uno a toda esa persecución, era poner su casa en peligro, era poner a su familia en peligro. Y la pregunta que yo quiero que cada uno de nosotros se haga hoy es, ¿de qué manera recibiste el evangelio? ¿Qué significó el evangelio para tu vida? ¿Cómo te trajeron a los pies del Señor Jesucristo? Te trajeron a los pies del Señor Jesucristo ofreciéndote un evangelio de prosperidad. Te engañaron diciéndote que si te convertías al Señor Jesucristo, todo lo que pisara la planta de tus pies sería tuya. Te han engañado prometiéndote cosas que el Señor Jesucristo no ha prometido. Te engañaron, te trajeron por engaño. ¿Quién te predicó el evangelio? ¿Qué clase de hombre y qué clase de vida cómoda vive el hombre o la mujer que te predicó el evangelio? Tú te has preguntado cómo recibiste el evangelio. Quizás tú tienes 20, 30 o 40 años en el evangelio, pero yo quiero que esta noche tú te hagas esa pregunta. ¿Cuál fue el evangelio que tú recibiste? ¿Quién fue el que te predicó el evangelio? ¿Qué te ofrecieron en ese evangelio? ¿Qué expectativas tenías tú cuando recibiste ese evangelio? Porque lo que la Biblia nos dice quizás sea muy diferente a la experiencia que tú has tenido. Bueno, vamos entonces a continuar y ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a mirar un bosquejo de esta carta y ahora sí vamos al capítulo 1 de la carta a los tesalonicenses. Y vamos a comenzar con el saludo. Tesalonicenses 1:1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un saludo propio de la época, propio de el contexto cultural e histórico de esa época. En este saludo se coloca primero el nombre del remitente y luego los destinatarios. Ahora, en este saludo, además del estilo literario o de el estilo de la época, está contenida una profunda enseñanza doctrinal. Hay una verdad profunda contenida en este saludo. Y eso es lo que hace sumamente importante la palabra de Dios, que cada frase, cada palabra que hay está cargada de un significado sumamente profundo y enriquecedor para nuestras vidas. Nosotros sabemos que todos los saludos son buenos. No hay nada más rico que lo saluden a uno, que le digan Dios te bendiga, que le digan cómo estás, que le digas te deseo un excelente día. Bueno, todo eso es rico y todo eso es bueno.
pero el saludo que hay en esta carta contiene una verdad profunda y es la verdad de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Es la verdad de la comunión que tenemos en un solo cuerpo y al mismo tiempo lo que hace real esa comunión. Por eso les decía hace poquito que nosotros para ser iglesia tenemos que haber bebido de la doctrina que bebió el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los que son iglesias. Si nosotros hemos sido alimentados con una palabra diferente, nosotros no somos iglesia. La iglesia tiene un fundamento, es decir, tiene unas bases sobre las cuales nosotros, como piedras vivas, somos edificados sobre ese fundamento. Si nosotros estamos edificados en un fundamento diferente, somos otro edificio, somos otra construcción, pero no somos iglesia. Y eso es lo que está sucediendo en nuestros días, que el evangelio se convirtió, o el falso evangelio se convirtió en un negocio, y hoy tenemos ministerios que no son la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tú tienes que examinar cuáles son las bases y los fundamentos de tu fe para identificar si tú haces parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es como un cuerpo y la iglesia es como un edificio. En ese edificio hay un fundamento. Ese fundamento es la persona del Señor Jesucristo, que es la piedra angular del fundamento, o sea, la piedra que sostiene todo el fundamento. Y el resto del fundamento está compuesto por la doctrina y las enseñanzas de los apóstoles que él mismo escogió con nombre propio. De tal manera que nosotros, si somos iglesia, tenemos que estar empapados de toda la enseñanza apostólica, tal y cual como está escrita en la palabra, sin adulteración alguna. Porque si nosotros tenemos otro fundamento doctrinal diferente, no pertenecemos al edificio de Dios, no pertenecemos al cuerpo de Cristo y no somos iglesia. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo? Miren lo que está haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está saludando a su iglesia, saludando a la iglesia del Señor Jesucristo. Es como que yo saludo a mi familia, y para que mi familia reciba este saludo, pues tiene que ser mi familia, tiene que tener mi sangre, tiene que ser mis hijos, tiene que tener un nexo, un vínculo conmigo cuando yo hablo de un saludo para mi familia. Y aquí el apóstol Pablo está saludando a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son las características de esa iglesia del Señor Jesucristo? Número uno, que está en cualquier parte del mundo. Esto es increíble, está en cualquier parte del mundo. Por eso el apóstol Pablo dice, la iglesia de los tesalonicenses, no importa dónde estemos. Así que en este momento nosotros podemos saludarnos en Cristo Jesús. Yo puedo en este momento mandar un abrazo fraternal a todos los que están conectados conmigo, y ese abrazo fraternal, esa paz, ese amor que pueda yo enviar desde mi corazón, llega a ustedes. ¿Por qué? Porque posicionalmente estamos en Cristo Jesús. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. En el lugar en el que nosotros nos reunimos es en la persona del Señor Jesucristo. Cada uno de ustedes que me escuchan, no importa dónde esté, lo importante es que esté en comunión directa con Cristo. ¿Por qué? Porque si usted tiene comunión permanente y real con el Señor Jesucristo, usted tiene comunión conmigo porque yo también estoy en Cristo. Tiene comunión con todos los hermanos que se han conectado y que están en Cristo. Tiene comunión con el apóstol Pablo, que no está muerto, sino que vive en la presencia de Dios. Tiene comunión con el Espíritu de Dios y tiene comunión con el Señor Jesucristo, que está ahora en medio de nosotros. Pero como si fuera poco, el que está en Cristo está en el Padre. Así que miren
qué tremendo lo que nosotros estamos haciendo ahora. Tú puedes decir que estás en tu casa sentada, pero nosotros ahora en este momento estamos disfrutando de la comunión que hay entre los hijos de Dios, entre los que han sido redimidos por Cristo. Estamos disfrutando de un vínculo que nos une el Espíritu Santo de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo, y estamos siendo alimentados por la misma palabra con que se alimentaron todos los santos hombres de Dios que se congregaban en Tesalónica junto con Pablo, junto con Silvano, junto con Timoteo. Somos uno en Cristo Jesús. Por eso es tan importante la escritura, por eso es tan importante que estemos en Cristo Jesús, por eso es tan importante la palabra de Dios, por eso es tan importante que tengamos el Espíritu Santo, porque así recibimos este saludo que el apóstol Pablo nos da, que yo les mando a ustedes, y en este momento, no importa que no nos estemos viendo, no importa que no nos podamos abrazar, el Espíritu de Dios nos está uniendo y la palabra de Dios nos está uniendo. Gracias damos a Dios por su Espíritu y por su palabra. Más que por las redes y más que por el internet, tenemos que darle gracias a Dios por Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia, que nos introdujo en su cuerpo, que nos introdujo en su pueblo, y por el Espíritu Santo de Dios que nos une y que nos lleva a la comunión con todos los santos y a la comunión con el Señor Jesucristo y con el Padre eterno. Bueno, continuamos. Entonces, ahora el apóstol Pablo va a expresar su gratitud por los tesalonicenses. Esa es la primera parte de la carta. El apóstol Pablo expresa su gratitud, y lo primero que va a expresar el apóstol Pablo es su alegría, su alegría. Recuerden que el apóstol Pablo es un hombre perseguido, es un hombre maltratado, es un hombre experimentado en la persecución, en el sufrimiento, en la difamación, etcétera, etcétera, apedreado, azotado, apresado, etcétera, etcétera. Ok, pero todas las cartas del apóstol Pablo hablan de una doctrina esencial. No lo llamemos doctrina, vamos a llamarlo de una realidad esencial del verdadero creyente, y es la realidad del gozo, del gozo. Últimamente se está metiendo un espíritu de tristeza y de desánimo y de depresión a la iglesia del Señor Jesucristo, y tenemos que levantarnos para reprender ese espíritu, porque ese espíritu no es de Dios. El fruto del Espíritu de Dios es el gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es patrimonio de la iglesia. Así como Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, eso no es de que tú tienes que mantenerte en paz. No, es que Cristo te regaló su paz. Ahora, no es que tú tengas que mantenerte en gozo. No, es que Cristo nos da el gozo. Pero el enemigo quiere colocar en nuestras vidas tristezas. Quiere colocar en nuestras vidas depresión. Pero la iglesia del Señor Jesucristo tiene que ser una iglesia llena de gozo. Y para que tú puedas experimentar ese gozo, el gozo del Señor, el gozo del Espíritu Santo, tú tienes que entender los motivos por los cuales tienes que gozarte. Y entonces aquí está el apóstol Pablo, que comienza a hablarnos de su gozo, de su alegría. Hace unos días estábamos enseñando algo, y es que la gratitud es la expresión del gozo. Si tú no eres una persona que agradece con facilidad, que en su lenguaje hay palabras de gratitud y abundan acciones de gracia, si tú en tu mente no experimentas gratitud por todo lo que has recibido de parte de Dios, tú no conoces el gozo. Tú no conoces el gozo. El gozo se expresa en gratitud. Y si tú no aprendes a agradecer, si tu vida de oración, si tu conversación, si tu manera de hablar no está llena de gratitud, tú serás una persona
triste, tú serás una persona gris, serás una persona opaca. Tú tienes que vibrar con la alegría del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, que experimentaba una cantidad de sufrimientos que ninguno de nosotros ha experimentado, experimentaba también ese gozo. Vamos a introducirnos en esa mente llena de gozo, llena de alegría, pero por supuesto es una mente llena de gratitud, una mente que está agradecida. Vamos al versículo 2 y leemos versículo 2 y 3 del capítulo 1. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el apóstol Pablo está abriendo su corazón acerca de la manera como él ora y por supuesto de la manera como él habla entre sus hermanos, entre los conciertos. Y lo primero que dice es que él continuamente está dando gracias, continuamente está dando gracias. No dice que él una vez dio gracias por los tesalonicenses. No dice que cuando terminó su campaña evangelística en Tesalónica y llegó a Berea, se arrodilló, le dio gracias a Dios y luego continuó su vida. No. El apóstol Pablo está diciendo que el dar gracias por los tesalonicenses se convirtió en un hábito frecuente tanto de su hablar como de su oración. Continuamente daba gracias por los tesalonicenses. Y dice que esa acción de gracias, porque no basta con estar agradecido, no basta con estar agradecido. La gratitud tiene que ser expresada y tiene que ser expresada verbalmente para que efectúe el poder que tiene de producirnos gozo. La gratitud tiene que ser expresada. No es que así, yo ya le di las gracias, yo ya le di las gracias. No, hay que seguir dando gracias. Hay que seguir dando gracias. Si alguien te bendijo con algo y tú sigues disfrutando de eso, tú tienes que seguir dando gracias todos los días por el disfrute que tienes de ese bien que te fue dado, que te fue regalado. Y todos los días disfrutamos de cosas que nos son regaladas. Desde que abrimos los ojos, disfrutamos de la vida y la vida es un regalo. Desde que abrimos los ojos, disfrutamos del milagro de ver y ese es un milagro. Es un don que nos ha regalado Dios. Desde que abrimos los ojos vemos el sol, vemos, en fin, hermanos, hay un sinnúmero de razones para dar gracias, pero dar gracias, si tú quieres ser una persona llena de gozo, llena de alegría, si quieres sanarte de toda depresión y de toda angustia, tienes que aprender el arte de vivir dando gracias, de vivir dando gracias. Dice, damos siempre gracias, da siempre gracias. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, por todos vosotros. Entonces, miremos algo interesante y es que a veces le damos gracias a Dios por las cosas que Él nos da, pero no siempre le damos gracias a Dios por las personas que Él nos da. Dios tiene personas a nuestro alrededor. Dios coloca personas a nuestro alrededor. La vida está llena de personas. Y la persona depresiva, amargada, enferma mental, con ansiedad, no da gracias por las personas que tiene alrededor, sino que continuamente se queja de las personas que tiene alrededor. El apóstol Pablo está agradecido por la conversión de ese grupo de personas en Tesalónica, porque cada día que pasa, él puede confirmar que esa conversión fue verdadera y fue genuina. Entonces se le convirtió en un hábito, en una oración continua que él hace todos los días, agradeciéndole a Dios por la vida de los tesalonicenses. Como creyentes, a veces decimos, yo comienzo a orar y a los 10 minutos no tengo nada que decir. Mire, solamente introducir la oración delante del trono de Dios y comenzar a dar gracias. Solamente eso
te va a llevar a un tiempo de agradecimiento y de adoración supremamente extenso, que lo más probable es que no te alcancen las horas de la mañana antes de partir a tu trabajo para agradecerle a Dios por todas las personas que Dios ha puesto en tu congregación, por todas las personas que Dios ha salvado y que te rodean. Como creyente, piensa en cada uno de los cristianos que sirven a tu lado, en cada uno de los cristianos que te acompañan en la oración, en cada uno de los cristianos que sirven en la obra donde Dios te ha puesto, en cada uno de los ministros de Dios que han contribuido a tu crecimiento espiritual y a tu conocimiento del Señor Jesucristo. Si tú todos los días de tu vida comienzas a hacer memoria, como dice el apóstol Pablo, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Ah, la memoria, la memoria. La memoria es una herramienta eficaz en el gozo del corazón, en el hacer que nuestro corazón esté gozoso. Memoriza todas las personas que te han ayudado, memoriza todas las personas que te han bendecido, memoriza todos los ministros de Dios que han edificado tu vida, memoriza a todos los seres humanos que Dios pone a tu alrededor, inclusive que no son cristianos, pero que ayudan a que tu vida sea más amable. La persona que te hace el café, el conductor del bus que te lleva al trabajo, el conductor del taxi, el jardinero de tu casa, el vigilante de tu trabajo. O sea, piensa en todas las personas que si no estuvieran allá, tu vida se complicara. Y aprende a dar gracias todos los días y a hacer memoria. Escucha, a hacer memoria de esas personas delante de Dios. Yo pienso que si hacemos esto, ya ahí se nos va como más de media hora de oración, más de media hora de oración. Y es un tiempo de oración donde no estamos pidiendo, sino agradeciendo. Y si nosotros tuviésemos conciencia del poder de la gratitud, miren, hasta los psicólogos, hasta los científicos, hasta los neurólogos, escuche bien, los neurólogos han descubierto que el cerebro tiene unas ondas que vibran con mayor intensidad cuando la persona en su mente o verbalmente comienza a dar gracias por lo que tiene. O sea que la gratitud es una frecuencia que atrae el gozo, que atrae la alegría, hermanos, y que no nos dé miedo decirlo, que atrae las bendiciones, que atrae las cosas buenas. Una vida de gratitud expresada. No es esa persona que sí, da las gracias, pero la da una vez al año. No, por favor, a, a, atesora la palabra gracias en tu boca, en tu vocabulario y di gracias 1000 veces. Gracias por el café, gracias por atenderme en mi casa, gracias por llamarme, gracias por estar aquí, gracias por compartir conmigo este momento, gracias por esto. Aprende a agradecer. Eso sana, eso sana, eso sana. Eso es parte de la adoración, eso es parte del carácter del verdadero creyente. Y dice, haciendo memoria de vosotros, agradece por las personas, agradece memorizando y repitiendo delante de Dios los nombres de las personas que te están bendiciendo. Eso es acción de gracias. Ahora, versículo 3. Continuamos con la experiencia de la alegría, del gozo, de la salud, de la paz mental de un siervo de Dios. Dice el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mire, sucedió algo con esta iglesia y es que, como hemos dicho, el apóstol Pablo solo tuvo la oportunidad de estar con ellos por 3 semanas. Durante esas 3 semanas los evangelizó, los discipuló, los enseñó y luego le tocó salir huyendo. Los mismos hermanos lo ayudaron a huir porque lo iban a matar. Cuando él llega a Atenas y luego finalmente llega a Corinto, en su segundo viaje misionero, él se encuentra muy angustiado porque tiene dudas
acerca de si esas 3 semanas fueron suficientes para formar una iglesia firme, para que la fe de los tesalonicenses fuera una fe a toda prueba. Él tiene miedo de toda la maldad y de toda la persecución que ellos están enfrentando y de que de repente él no tuvo suficiente tiempo como para edificarlos más, como para afirmarlos más, como para fortalecerlos más. Y cuenta el libro de Hechos que él después envía nuevamente a Timoteo, lo envía nuevamente para Tesalónica, para que averigüe cómo están los creyentes de Tesalónica, para que averigüe de qué manera están viviendo, si se apartaron del Señor, si se enfrió su amor por Cristo, si dejaron de congregarse. Y Timoteo va a Tesalónica, hace un viaje larguísimo y luego de 6 meses Timoteo regresa con un informe de que la iglesia de Tesalónica está firme, de que los creyentes de Tesalónica, esos que fueron evangelizados en 3 meses, en 3 semanas, esos creyentes están enfrentando la persecución, están trabajando duramente, tienen una fe sólida y tienen un inmenso amor entre ellos. Es decir, hay una manifestación de afecto fuerte entre ellos. O sea, es una iglesia fuerte, es una iglesia firme. Mire lo que dice el apóstol Pablo: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. ¿Qué significa eso? Significa que ellos creyeron en el evangelio que Pablo les presentó, pero que la única forma de que Pablo supiera que evidentemente habían creído es que hubo una obra, es decir, que hubo algo en ellos, en su conducta, un cambio, una transformación, un volverse a Dios, que hizo que fuera comprobable su experiencia de conversión. Entonces el apóstol Pablo habla de la obra de vuestra fe. Siempre que la Biblia habla de fe, nosotros tenemos la tendencia de ubicarnos en unos conceptos doctrinales. Nosotros creemos que la fe es el cúmulo de nuestras creencias, pero cuando la Biblia habla de fe, la Biblia habla de acciones, la Biblia habla de decisiones, la Biblia habla de conducta, la Biblia habla de hazañas. Cuando la Biblia habla de la fe genuina, verdadera, dice la escritura en el libro de Hebreos: por la fe Abel ofreció un más excelente sacrificio que Caín. Dice: por la fe, Noé construyó un arca y sometió su vida al ridículo y a las burlas. Por la fe, Abraham dejó su tierra y su parentela y caminó sin saber a dónde iba. Y dice: por la fe, Moisés despreció todos los placeres y los privilegios de Egipto y se aventuró en un desierto. Dice: por la fe, Gedeón, por la fe, algunos fueron traspasados, por la fe, algunos murieron, por la fe, algunos resucitaron, por la fe, cerraron boca de los leones. O sea, la fe tiene que tener una obra en tu vida. Y si yo te pregunto a ti, ¿qué has hecho tú por fe? ¿Qué cosas has dejado? ¿Qué sacrificios has demostrado por la fe? Nosotros hoy en día por la fe simplemente nos congregamos, por la fe simplemente cantamos alabanza, por la fe simplemente leemos la Biblia, por la fe simplemente vivimos una vida medianamente decente. Pero aquí habla de la obra de la fe, habla de algo más fuerte, habla de un sacrificio, habla de una entrega, habla de una manifestación que de verdad has creído en el Señor Jesucristo. Y esa obra de fe tiene que marcar tu vida y tiene que diferenciarte de las demás personas. No se trata de ser una persona moralmente correcta. Hay muchísimas personas moralmente correctas. Hay muchísimas personas que viven una vida decente y no creen en el Señor Jesucristo. ¿Qué has hecho tú por la fe?
¿Qué has hecho tú por la fe? Hermano, los cristianos de hoy en día no van a la iglesia el domingo porque salió una gotera en el techo. No van a la iglesia el domingo porque se les pichó la llanta al carro y hay que llamar al que arregla la llanta, y el que arregla la llanta pues tiene que venir exactamente a la hora del culto. La iglesia de hoy no hace nada por la fe. Por la fe no hace nada, no hace absolutamente nada. La iglesia de hoy desprecia el banquete de Dios, que es su palabra y su presencia. Lo desprecia porque la abuelita llegó de viaje. La abuelita llegó de viaje y hay que atenderla exactamente a la hora del culto. Hermano, estos creyentes de Tesalónica perdieron muchas cosas por su fe. Dice que el apóstol Pablo daba gracias porque se acordaba de la obra de fe. Y yo creo que esa alegría y ese gozo del apóstol Pablo ya no se ve porque nosotros los pastores, nosotros los ministros, estamos experimentando unas experiencias, estamos viviendo unas experiencias en el supuesto pueblo de la fe que son completamente decepcionantes, como las que les estoy diciendo, como que a uno lo llaman para decirle que el domingo no pudieron ir porque la abuelita se enfermó y hay que atender a la abuelita. De las 24 horas que tiene cada día, e inclusive las 24 horas que tiene el mismo domingo, yo tengo que atender a mi abuelita en las 2 únicas horas en que Dios me llama y me convoca. ¿Qué tipo de fe es la de hoy? ¿Qué tipo de fe? Quiero recordarles las palabras del Señor Jesucristo. Si alguno, si alguno no aborrece a su madre, a su padre y aún todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Cuando un discípulo de Jesús le dijo, maestro, te seguiré a donde quieras que vayas. El maestro le dijo, las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, piensa bien cuál es el precio. Pero todos queremos seguir a Cristo en la comodidad de la almohada de mi casa. Y Jesús dijo, mira, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Y nosotros hoy nos hemos valido del Zoom, nos hemos valido de la pandemia para quedarnos regodeándonos, acostados en nuestra casa con la cabeza en la almohada, viendo el culto por Zoom, porque no nos importa realmente la presencia de Dios, ni la administración de Dios, ni lo que el Espíritu Santo, ni siquiera la orden de Dios, ni siquiera entendemos que no es el hombre el que nos invita a la presencia de Dios, sino el mismo Dios, el que ha apartado ese día. No hemos entendido que ese día es sagrado. No, sagrada es mi mamá, sagrado es mi papá, sagrada es mi casa, pero no Cristo y su banquete. Señor, te seguiré, pero deja que yo vaya y entierre a mi padre. Jesús contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. La fe es una obra. La fe no es una doctrina. Yo doy clases de doctrina y conozco mucha gente que escucha la doctrina, que aprende la doctrina, que aplaude la doctrina, que proclama la doctrina, pero que no está dispuesta a sacrificar nada por buscar el rostro del Señor y venir a adorarlo. No está dispuesta a nada. Así que la fe verdadera es la fe que se sacrifica, es la fe que abandona toda, es la fe que deja a Cristo en el primer lugar, es la fe que le da al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios, y no le roba a Dios ni su tiempo ni lo que es de él. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, nuevamente versículo 3, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, del trabajo de vuestro amor. Ah, ok, ahora vamos, primero fue fe, ahora es amor. Ay, el amor es que yo los quiero mucho, yo los quiero tanto, yo siento un amor por la iglesia, yo siento un amor por los hermanos. No,
No. El amor se expresa con trabajo. El amor se expresa con trabajo. Lea el versículo 3. El trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor. Si tú amas a tus hermanos, tú tienes que trabajar. Y no estoy hablando del trabajo secular, estoy hablando del trabajo en la obra del Señor. Hay mucho que hacer en la obra del Señor. El amor se manifiesta en el trabajo. El amor se manifiesta en el trabajo. A mí personalmente una de las cosas que más me hace estremecer es la manera como algunos hermanos, que yo sé que madrugan todos los días, de lunes a sábado, pero han decidido madrugar el domingo para ir a servir en la iglesia. Han decidido sacrificarse para estar allí abriendo las puertas del templo, limpiando el templo, limpiando la silla, colocando la silla, conectando los instrumentos, verificando que las cosas estén. ¿Para quién? Para que los hermanos vengan y se sientan cómodos. Eso es un trabajo, eso es un esfuerzo, eso es un trabajo, eso es un esfuerzo. Y para eso hay que hacer muchas cosas, hermano. El amor tiene que ser real, genuino, práctico. ¿Sabes qué hace el amor? El amor por la obra de Dios prepara la comida el día anterior. El amor por la obra de Dios saca la ropa el día anterior. El amor por la obra de Dios plancha el vestido el día anterior. El amor por la obra de Dios es práctico, es claro, ordena su casa, ordena su vida. El amor por la obra de Dios le dice al visitante que llega exactamente media hora antes del culto, qué pena, no te puedo atender. ¿Por qué? Porque voy para el culto. ¿Para el culto de quién? De Dios. ¿Y Dios es más importante que yo? Sí, sí, porque Dios es el que me da la vida, porque Dios es el que me da el sustento, porque Dios es el que me da el alimento, porque Dios es el que me da el vestido y porque Dios entregó a su Hijo Jesucristo para mi salvación. Por eso yo no puedo negociar lo que es de Dios. El amor se manifiesta en trabajo, pero trabajo para la obra de Dios. Fe son obras, amor es trabajo. Y luego viene la esperanza. Dice la esperanza, dice en el versículo 3, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Este asunto de la esperanza y la constancia tiene que ver ahora sí con la fe de que Cristo viene por nosotros. Y cuando tenemos fe en que Cristo viene por nosotros, cuando tenemos esa fe en la venida del Señor, pues nuestra vida es una vida de expectativa, nuestra vida es una vida de mejorar, de crecer, de ser cada vez mejor, de corregir errores, de darlo todo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hermano, ¿cómo es posible? Este es un texto que a mí me exprime el corazón, porque ¿cómo es posible que 5 semanas del apóstol Pablo, envuelto en medio de sufrimientos y persecuciones, hayan dado semejante fruto de fe, amor y esperanza que se está manifestando en personas que están completamente entregadas a la obra de Dios, que están completamente entregadas al servicio de los hermanos, que han tomado decisiones radicales con sus vidas para seguir a Cristo? Personas que están dando fruto al 100%, a pesar de que el apóstol Pablo los evangelizó, los discipuló y le tocó marcharse. Pero ellos están llenos del Espíritu Santo y están llenos del conocimiento de Dios, tienen hambre y sed de la palabra y tienen ganas de trabajar y lo están dando todo por el reino de los cielos. Ahora miremos el versículo 4 y 6. El apóstol Pablo va a examinar cómo fue la conversión. Va a examinar la sinceridad de esa conversión, lo genuina que fue esa conversión. Vamos al versículo 4 hasta el versículo 6. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre,
como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Nuevamente el apóstol Pablo nos recrea el cuadro de la conversión genuina de ellos. Y el apóstol Pablo comienza en el versículo 4 con una frase que tiene que ver con una doctrina fundamental del cristianismo. Él dice, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Miren cómo el apóstol Pablo confirma la experiencia de conversión de estos, diciéndoles, número uno, les dice, hermanos, los conocemos. Ustedes son amados de Dios y ustedes son elegidos de Dios. La elección es una doctrina profunda y fundamental del cristianismo. La Biblia dice que antes de la fundación del mundo, Dios, el Padre, nos escogió en Cristo Jesús y que allí nos predestinó para ser sus hijos, antes de la fundación del mundo. ¿Cómo el apóstol Pablo sabe que estos tesalonicenses hacen parte de esas personas que Dios escogió antes de la fundación del mundo? ¿Cómo lo sabe? Mire lo que dice, los conocemos, son nuestros hermanos, Dios los ama y son elegidos. ¿Cómo lo sabe? Dice, por la forma como el evangelio llegó a ellos, por la forma como el evangelio. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras, es decir, el evangelio que ustedes recibieron no fue un discurso, no fue un discurso doctrinal. No fue un mensaje magistral al cual aplaudieron. No, no. El evangelio estaba acompañado del poder de Dios. Ahora, cualquiera de ustedes podrá decirme, si el evangelio está acompañado del poder de Dios, es porque hubo milagros, es porque hubo prodigios, es porque hubo señales, es porque resucitaron muertos, es porque se convirtió el agua en vino, es porque se detuvieron los mares. No sabemos, el apóstol Pablo no habla de esas cosas. De lo que sí está hablando aquí el apóstol Pablo es que ese poder se tradujo o ese poder de Dios se manifestó en el hecho de que a pesar de que recibir ese evangelio era un peligro para ellos, a pesar de que recibieron ese evangelio en medio de tribulación y persecución, se convirtieron. No hubo cobardía en ellos, no dijeron, no queremos problemas. Si escuchar tu evangelio va a ser motivo para que nos lleven presos, va a ser motivo para que entren a nuestras casas, va a ser motivo para que nos aparten de la sociedad, va a ser motivo de problemas para nuestros hijos, mejor no queremos escuchar ese evangelio. No, no. El poder de Dios se manifestó de la manera en que se manifiesta el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Jesús dijo, cuando Él venga, si me voy, les enviaré el Consolador. Les conviene que me vaya porque si me voy, les envío el Consolador. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra monumental y gloriosa del Espíritu Santo no es sanar enfermos, no es resucitar muertos, no es libertar endemoniados. La obra monumental del Espíritu Santo es producir arrepentimiento en el corazón duro de un pecador. La obra poderosa y gloriosa del Espíritu Santo, la cual opera en nuestras conciencias a través de la palabra de Dios y juntamente con la palabra de Dios, que es el evangelio que está siendo predicado por el apóstol Pablo en medio de pruebas, en medio de dificultades. El poder de Dios se manifiesta ¿en qué forma? Trayendo convicción al corazón del oyente, trae una convicción de pecado, trae una convicción de justicia, trae una convicción de que Cristo es el Señor, trae una convicción de la certeza, de la veracidad de lo que se está predicando. Y en eso consiste el poder de Dios, en que las almas que escuchen la predicación sean quebrantadas y se conviertan al evangelio. Eso es poder de Dios, porque no hay poder más grande que aquel que puede hacer que un pecador perverso se convierta en un cristiano noble, en un hijo de Dios bueno, noble.
que practique la justicia, a pesar de que toda su vida practicó la iniquidad. Es más fácil que se sane un enfermo a que un criminal se convierta a Cristo y se convierta en un hombre decente, a que un hombre avaro, tacaño y egoísta se convierta en un hombre íntegro, generoso, que comparta con sus bienes. Esa manifestación del poder de Dios, esa transformación del ser humano, ese nuevo nacimiento, ese convertir a una persona mala en una nueva criatura, es la manifestación del poder de Dios, y de ese poder es de que está hablando aquí el apóstol Pablo. Y por eso es que el apóstol Pablo está diciendo: yo conozco que ustedes son elegidos, yo conozco que ustedes son hermanos míos, yo conozco que ustedes son amados de Dios, porque el evangelio que ustedes recibieron no solamente fueron palabras que oyeron, sino que fue un poder que transformó sus vidas, que quebrantó sus corazones, que los hizo ser valientes, arrojados para abrazar a Cristo, a pesar de que eso significaba tribulación y persecución. Hoy, ¿qué tiene que hacer la iglesia para que las almas se conviertan? Tiene que poner luces de colores para que lleguen los jóvenes. Tiene que adaptar la música a la música que le gustan los jóvenes. Tenemos que hacer conciertos. Tenemos que hacer dinámicas. Tenemos que colocar un escenario que parezca algo así como una discoteca, porque de esa manera la gente viene a Cristo. Tenemos que echar chistes en la predicación para que la gente se divierta y se sienta con ganas de venir al culto. Hay que regalar algo de comida para los niños, para que los niños también vengan. Hay que presentar películas. En fin, hermano, qué contexto tan diferente el evangelio que se predica hoy en día. ¿Y cuál es el poder con el que estamos llevando las almas al Señor Jesucristo? Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros. El evangelio no llegó en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo, en certidumbre, y también llegó con amor. El evangelio llegó con amor. Este es otro problema. Este es otro problema que hay. ¿Por qué? Porque existen ahora personas que predican el evangelio en el otro extremo. Es decir, hay un extremo de que el evangelio se convirtió en un mensaje motivacional. Dios tiene un plan maravilloso con tu vida, vuélvete a Dios porque Él te va a bendecir, te va a prosperar, saca el campeón que hay en ti, y toda la basura que conocemos a la que hoy en día llaman evangelio. Pero también hay otro extremo. Están los hombres que predican un evangelio de juicio, condenación, legalismo: arrepiéntete, te vas a ir para el infierno, hijo del diablo. Bueno, está todo eso. Y bueno, el evangelio contiene ambas cosas. El evangelio contiene un llamado de advertencia. El evangelio también contiene la manifestación del amor de Dios. Así como el apóstol Pablo predicó el evangelio, que es que Cristo murió por los pecadores, así como el Espíritu de Dios operaba juntamente con la predicación de Pablo, produciendo en los corazones de los oyentes arrepentimiento genuino, conciencia y convicción de pecado. Así también el apóstol Pablo manifestaba amor a quienes le predicaba el evangelio. Sí, porque el evangelio tiene una noticia buena, pero también tiene una noticia mala. El evangelio dice que no hay más salvación sino en Cristo. El evangelio condena a los que no aceptan a Cristo. Oiga bien, el evangelio condena a los que rechazan al Señor Jesucristo. Eso lo dice claramente Juan capítulo 3. Vamos un minuto a Juan, porque quiero que esto quede claro, que el evangelio no solamente es un mensaje de salvación, el evangelio también es un mensaje de condenación, porque todo aquel que rechaza al Señor Jesucristo queda condenado.
Dice Juan capítulo 3, versículo 19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Vamos al 18. Un versículo más atrás, Juan 3, 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando uno predica el Evangelio, sí, está predicando y anunciando la salvación, está llamando a la gente a que se arrepienta y se vuelva al Señor. Pero a los que no reciben a Cristo no le podemos decir, tranquilo, no lo recibas ahora, de pronto mañana, el Señor de todos modos te ama. No, sin Cristo no hay salvación, eso es una parte inherente del Evangelio. Sin Cristo solamente hay condenación. Por lo tanto, hermanos, el Evangelio también es un mensaje áspero, duro, pero el Evangelio tiene que ser predicado con amor. Y cuando digo que es predicado con amor, no me refiero al tono de voz, no me refiero a que debe tener una voz tierna, que debe tener una voz melodiosa, que debe estar acompañado de palabras dulces. No, cuando digo esto, me refiero a lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en el versículo 5. Dice al final, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Es decir, que hubo en Pablo, en Silvano y en Timoteo manifestaciones claras de afecto, de ternura, de amor hacia los tesalonicenses a los cuales le estaba predicando. Así que tenemos que examinar nuestro corazón cuando predicamos. A la hora de predicar, yo tengo que pedirle a Dios que me haga sentir amor por las personas a las que les voy a predicar. Si yo quiero ganarme a alguien para Cristo, yo lo que quiero es recoger un fruto de personas que han sido predestinadas para salvación. Y esas son personas que Dios ha amado desde antes de la fundación del mundo. A aquellos a los cuales Dios conoció, a esos también llamó, a esos también predestinó, a esos también glorificó. O sea, los que han de ser salvos, los que han sido ordenados para salvación, son personas a las cuales Dios ha amado. Así que cuando yo voy a predicar, yo tengo que sentir amor por la persona a la que predico. Y si voy a convivir con esas personas, yo tengo que manifestarle el amor a esas personas. Yo no puedo ser un predicador sórdido, un predicador que predico y predico y predico y predico y escúchenme, escúchenme, escúchenme. No, yo también tengo que oír, yo también tengo que servir, yo también tengo que preocuparme por los demás. Y el apóstol Pablo está diciendo, ustedes saben cómo nos comportamos entre ustedes. Así que hubo una conducta, hubo un comportamiento en el cual Pablo, Silas y Timoteo manifestaron abierta y claramente a los tesalonicenses que los amaban. Y los tesalonicenses se sintieron amados por Pablo. Entonces, esto es importante. Eso es importante. Si tú te quieres ganar al Señor, a alguien para el Señor Jesucristo, no solamente tienes que predicarle, tú tienes que dar muestras de amor a esa persona a la que tienes que ganar para el Señor. ¿Por qué? Porque si esa persona es de Cristo, esa persona, Dios la amó. Entonces, vayamos al versículo 6, otra evidencia de conversión genuina en los tesalonicenses. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Otra de las razones por las cuales sé claramente que ustedes se convirtieron genuinamente a Cristo es que ustedes comenzaron a parecerse a nosotros.
es que llegaron a ser imitadores de nosotros, es decir, que nosotros encontramos en ustedes la misma conducta y la misma experiencia, porque ustedes manifestaban abiertamente alegría en medio de gran tribulación. O sea, empezamos a ver el gozo y la alegría en sus vidas, en sus corazones, en su hablar, en su conducta, a pesar de que estaban siendo perseguidos, a pesar de que ese evangelio solamente les estaba trayendo problemas. De todos modos, vimos en ustedes el fruto del gozo, el fruto del Espíritu Santo manifestándose en sus vidas. Ojo con los cristianos serios, ojo con los cristianos amargados, ojo con los cristianos que no se ríen. El gozo es un sello de la salvación. Bueno, dice ahora el versículo 7, que ellos se convirtieron en un ejemplo para los creyentes de Macedonia. Recuerden que Macedonia es toda el área de Grecia. Y dentro de Macedonia habían varias comunidades de creyentes. Una de esas comunidades era la comunidad de Filipo y otra la comunidad de Berea. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? Que los creyentes de Tesalónica se convirtieron en un ejemplo para las otras iglesias, para las otras congregaciones. Vamos a leerlo, versículos 7 al 10, y con esto terminamos nuestra clase de hoy. Dice el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, ¿en qué sentido los creyentes de Tesalónica se convirtieron en ejemplo para los demás creyentes de Macedonia? Primero, dice que predicaban al Señor. O sea, ese evangelio que habían recibido, una vez se habían convertido también en emisarios de ese mismo evangelio. O sea, ellos mismos se encargaron de compartir la experiencia de salvación que habían tenido y de proclamar el mensaje que habían recibido. O sea, hermano, cuando un mensaje es poderoso, cuando un mensaje nos impacta, cuando un mensaje nos cambia, pues es muy fácil que yo lo repita. Si yo voy y me veo una película y la enseñanza de esa película o una frase de esa película impacta mi vida, es imposible que yo no sepa transmitirla. ¿Por qué? Porque es que lo primero para que pueda impactar mi corazón es que yo la pueda entender. Entonces no hay tal cosa como que yo no puedo predicar el evangelio porque yo todavía no estoy lista, porque yo todavía no entiendo. No, si tú no entiendes el evangelio, tú no te has convertido. Porque para que yo pueda nacer de nuevo, yo tengo que tener una comprensión de lo que me están predicando, del Cristo que me están predicando. Tengo que tener una comprensión, y en ese proceso hay una confluencia de un evangelio que tiene que ser predicado con claridad y del poder del Espíritu Santo que está acompañando ese evangelio, que es parte de la vida que tiene ese evangelio y que está entrando en mi ser, primero en mi mente, haciéndome comprender, y luego en mi corazón, haciéndome experimentar ese arrepentimiento, haciéndome entender ese amor incondicional, inmerecido, y todo ese proceso de transformación es algo que yo entiendo, es algo que yo comprendo y es algo que necesariamente tengo que contarle a los demás. Nadie que se ve una película que impacta su vida sale y no se la cuenta a nadie. Nadie que se lee un libro que impacta su vida se queda callado y no se lo comparte a nadie. No. La experiencia genuina de la salvación tiene, además del gozo, además del amor, además de la fe, además de las obras, además del trabajo duro, tiene como consecuencia
una proclamación natural del evangelio. No es que te inscribas en el departamento de evangelismo, no es que vayas de campaña evangelística con la iglesia, no es que te conviertes en una persona que cuenta lo que ha pasado, que cuenta lo que has entendido. Te conviertes en un ministro del evangelio inmediatamente. Le predicas a los demás sin que te lo planees, sino que es que tienes que expresar eso. Entonces, la primera evidencia que Pablo ve de conversión, además de la fe, del amor, de la esperanza, de todo lo demás, él está viendo ahora que predican, y que predican con tal denuedo, con tal pasión, con tal alegría, que dice el apóstol Pablo, ya no es necesario predicarle a la demás gente. Los tesalonicenses están predicando su experiencia, el mensaje que recibieron lo están transmitiendo. Bueno, además de que divulgan la palabra del Señor, versículo 8 dice que hubo algo que hicieron los tesalonicenses que impactó a los demás. ¿Qué fue? Versículo 9, vamos a leerlo y quiero que lo lean con entendimiento. ¿Qué hicieron los tesalonicenses de especial que produjo un impacto en los demás creyentes y en las personas de alrededor? Dice el versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hubo dos cosas claras en la conducta de los tesalonicenses. La primera, la manera como trataron a Pablo. La manera como trataron a los colaboradores y a los emisarios del evangelio. Eso es importante. La manera como tú tratas a la persona que te predica el evangelio. Ok, no digo más nada. Dice, tuvieron que haber abrazado a Pablo con tanto amor, con tanta solicitud, con tanta entrega, que eso fue notorio para los demás. Y la segunda cosa dice, cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Oiga, esto que es importante. Todo el que se convierte al Dios verdadero tiene un ídolo que dejar. Todos los seres humanos fuimos creados para ser adoradores. Y todos adoramos algo. Todos adoramos algo. Y usted no me puede decir, no, yo me convertí al cristianismo y no tenía ninguna religión ni ninguna creencia. Mentira. Todos adoramos algo. Algunos adoran el dinero, otros adoran el trabajo, otros adoran dioses falsos, los dioses de su religión, sus creencias. Otros adoran a sus hijos, otros adoran a sí mismos. Pero todos tenemos un Dios que adoramos. Todo ser humano es adorador. Solo que cuando nos convertimos a Dios, nuestra adoración se va para la adoración al Dios verdadero. Así que para estar completamente seguros de la conversión, tenemos también que identificar quiénes eran nuestros ídolos. Porque si tú no tienes claro quién era tu ídolo antes de Cristo, probablemente todavía tengas un ídolo y no conozcas al Dios verdadero. Siempre hay algo que dejamos. Siempre hay algo de lo que nos despojamos. Un ídolo. Repito, puede ser el dinero, puede ser un hobby, puede ser tu religión, puede ser tu ministerio, puede ser tu propio nombre, puede ser tu trabajo, tu empresa, tu profesión. Puede ser una creencia falsa, la astrología, algunas estatuas, algunos santos. Pero siempre hay un ídolo que derribar para poder establecer la adoración genuina al Dios verdadero. Dice que nos convertimos de los ídolos al Dios verdadero. ¿Para qué? Para poder servir al Dios vivo y verdadero, versículo 9. Y el versículo 10 nos cuenta de en qué consiste la vida de un verdadero creyente.
Y la vida de un verdadero creyente consiste en esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir, hermanos, que la vida cristiana consiste en esperar de los cielos que Jesucristo retorne. Hermanos, y si ellos vivieron esperando esto, y esa esperanza moldeó sus vidas, transformó sus vidas, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Que Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta. Dice, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y hay dos cosas claras aquí con que se cierra esta clase de hoy. Número uno, nuestra esperanza está en los cielos. Nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Aquí no hay nada bueno que va a pasar. No hay nada aquí en esta tierra que va a pasar. ¿Sabe qué es lo que viene para esta tierra? La última palabra, la ira venidera. Hay dos cosas que están por venir. Cristo está por venir por su iglesia y la ira venidera está por venir a la tierra. La ira venidera viene sobre la tierra. Cristo viene de los cielos por su iglesia. ¿Dónde está tu esperanza? Si tu esperanza está en este mundo, si todo lo que tú tienes es trabajar, producir dinero, comprar cosas, arreglar cosas, emprender negocios, eso no está mal. Hay que trabajar. La carta nos va a enseñar que hay que trabajar. Pero la esperanza del creyente está en los cielos. La Biblia dice, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros esperamos a Jesucristo. Y Jesucristo viene ¿dónde? Del cielo. Nosotros esperamos que suene la trompeta. Nuestra esperanza está en Jesucristo. Él vendrá visible y literalmente. Se abrirán los cielos y Él descenderá por nosotros, su iglesia. Esta es la esperanza más gloriosa, esta es la motivación más grande, este es el gozo más profundo y esta es la fuerza de la iglesia. Nosotros esperamos de los cielos al Señor Jesucristo, quien nos libra de la ira que está por venir sobre la tierra.